El sol calcinante de Real de 14, en el corazón árido de México, castigaba sin piedad la piel arrugada de don Manuel. Sus 72 años pesaban como cargas invisibles mientras él, encorvado por la edad y la desilusión, se arrastraba por el porche de su granja desvencijada. Las paredes de adobe agrietadas, el corral vacío y la tierra reseca a su alrededor eran un espejo de su alma, desolada y sin vida. Cada paso era un eco de promesas incumplidas y sueños enterrados hace mucho bajo el polvo del olvido. Un lamento silencioso que el viento arrastraba por el desierto implacable. Levantó los ojos al cielo azul claro, pero su visión borrosa no encontraba consuelo en las nubes distantes, solo el vacío opresivo que lo rodeaba. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario diciendo de qué parte del mundo nos estás viendo. Nuestro equipo está haciendo un sorteo de 500 pesos para ustedes que están siguiendo todo este crecimiento. Para participar, basta con comentar contando cuál fue el mayor sacrificio que alguien ya hizo por ustedes. Ahora sí, voy a empezar por lo que realmente importa. Un murmullo ronco escapó de sus labios secos, una oración casi inaudible, repetida cientos de veces en los últimos años, una súplica desesperada a un Dios que parecía haberlo abandonado. El hambre le carcomía las entrañas, y la soledad era una herida abierta en su pecho, un dolor crónico que ni siquiera las súplicas más fervientes lograban aplacar. La granja, herencia de sus antepasados, antaño vibrante con vida, ahora era un monumento a su propia quiebra, incapaz de generar sustento, mucho menos esperanza. Su mirada se fijó en el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como si la propia naturaleza se burlara de su desgracia. De repente, un sonido débil, un llanto ahogado, rompió el silencio opresivo de la tarde. Don Manuel, con el oído ya debilitado por la edad, dudó, pensando que era solo el viento. Pero el lamento se intensificó, un lamento infantil que parecía venir del portón de la granja. Con la curiosidad mezclada con la fatiga, se arrastró hasta allí, sintiendo la arena áspera bajo sus pies descalzos. Sus ojos entrecerrados intentaron enfocar la pequeña figura caída, una mancha de harapos en medio del polvo del camino. El corazón de don Manuel, que él pensaba endurecido, sintió un breve, pero incómodo, apretón. Allí, postrada en el suelo batido, estaba Luana, una niña de no más de 8 años, sus ojos azules brillantes, pero llenos de lágrimas, mirándolo con una mezcla de miedo y desesperación. Sus ropas eran jirones y su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento y hambre. En un gesto instintivo, casi un reflejo de la más pura necesidad, extendió una manita sucia hacia él y sus palabras, susurradas, pero cargadas de una vulnerabilidad arrolladora, resonaron en la mente de don Manuel. «Señor, por favor, un pedazo de pan». Este pedido, viniendo de una niña tan pequeña y sufrida, golpeó a don Manuel como un rayo, rompiendo la costra de su apatía y exponiendo una herida antigua en su corazón. Mi vida, antes de Luana, era un desierto tan árido como la tierra que se negaba a producir. A mis 72 años cargaba no solo el peso de la edad, sino la carga de una soledad que me carcomía por dentro. Mi esposa, María, y mis hijos, aún pequeños, me habían dejado hacía 7 años, buscando una vida que mi rancho ya no podía ofrecer. Aquel día, cuando su carreta desapareció en el horizonte polvoriento, se llevó consigo no solo a mi familia, sino también el último vestigio de esperanza que guardaba. El rancho, herencia de mis abuelos, un día fue mi orgullo, lleno de vida y risas. Ahora era solo el escenario de mi decadencia, un lugar donde el hambre y la desesperanza eran mis únicas compañeras. Me aferraba a Dios.
Mis oraciones eran más lamentos que súplicas, un eco del dolor de un hombre que sentía que todo le había sido arrebatado. Mis manos callosas, antes fuertes para labrar la tierra, ahora temblaban de debilidad, y mis ojos, antes vivos, reflejaban el vacío de un alma exhausta. Luana, aquella niña que apareció en mi puerta, era la pureza en carne y hueso. Sus ojos, de un azul que recordaba el cielo después de la lluvia, brillaban con una inocencia que la miseria no pudo apagar. Sus ropas sucias y rasgadas contaban la historia de una vida de abandono en las calles de Real de 14, una huérfana que, a pesar de todo, mantenía una llama de esperanza en su pecho. Ver el hambre en su mirada, la misma hambre que yo sentía todos los días, fue como verme en el espejo. Me acordé de mis propios hijos, de cuando eran pequeños, y sus sonrisas llenaban cada rincón de esta casa. El dolor del pasado me invadió, pero, extrañamente, trajo consigo un calor que no sentía hacía mucho tiempo. Aquel pedazo de tortilla que compartí con ella era el último que tenía, pero, de alguna manera, pareció la comida más abundante que he hecho en años, pues compartí no solo comida, sino un pedazo de mi alma. Nuestros primeros días juntos fueron una mezcla de silencios comprendidos y pequeños gestos que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Luana era cautelosa, como un pájaro herido, pero su mirada curiosa investigaba cada rincón de mi casa, cada arruga en mi rostro. Yo, por mi parte, sentía una responsabilidad nueva y, confieso, aterradora. Mi corazón, que yo pensaba que estaba reseco como mi tierra, empezaba a brotar. Le contaba historias del rancho en tiempos de bonanza, de las cosechas abundantes y de las fiestas en el pueblo. Ella me escuchaba con atención, los ojos muy abiertos, y a veces, con una sonrisa sencilla, me hacía preguntas sobre las estrellas o los animales que un día habitaron estas tierras. Aquellos momentos, a la luz parpadeante de la lámpara, llenaban el vacío que yo sentía hacía años, trayendo de vuelta un eco de vida a mi casa y a mi alma. La decisión de acoger a Luana no fue bien recibida por todos en el pueblo. Las miradas desconfiadas me seguían, los murmullos de viejo loco y una carga más llegaban a mis oídos. «Manuel, apenas puedes mantenerte. ¿Cómo vas a criar a una niña?», me dijo el viejo Pedro, con una mezcla de lástima y reproche. Aquellas palabras, aunque duras, hacían eco de mis propios miedos. El trauma del abandono de mi familia todavía me acechaba. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si Luana también me dejaba? El rancho seguía estéril y el poco dinero que tenía ahorrado se estaba acabando. El miedo a fallar de nuevo, a no poder proteger a esa criatura tan pura, era un tormento constante, un nudo en la garganta que me impedía respirar profundamente. Cada noche miraba a Luana durmiendo tan frágil e indefensa y sentía el peso de un futuro incierto sobre mis hombros. La comunidad, acostumbrada a la miseria y a la indiferencia, veía a Luana como una boca más que alimentar, otra niña abandonada. La presidenta municipal, doña Rosa, llegó a visitarme con una expresión de preocupación en su rostro severo. «Don Manuel, la niña necesita un lugar adecuado, educación. El gobierno tiene instituciones». Sus palabras estaban cargadas de burocracia y de una frialdad que me hizo abrazar a Luana aún más fuerte. Yo sabía que su intención era buena, pero la idea de Luana en un orfanato, lejos de mí, era insoportable. No tenía dinero para mantener el rancho, mucho menos para la escuela o para ropa nueva para ella. La realidad golpeaba la puerta, pesada y cruel, recordándome que el amor, por muy fuerte que fuera, no pagaba cuentas ni llenaba estómagos vacíos, y la fragilidad de Luana, que tosía mucho por la noche, me hacía temer por su salud. Los días se transformaron en semanas y la conexión entre nosotros se profundizó. Luana, con su alegría contagiosa,
Lograba arrancarme sonrisas que no daba en años. Ella me ayudaba a cuidar la pequeña huerta improvisada, cantaba melodías antiguas que yo había olvidado y me hacía preguntas sobre la vida que me forzaban a ver el mundo con nuevos ojos. Yo le contaba sobre el milagro que esperaba, sobre mis oraciones a Dios, y ella me escuchaba con una fe inquebrantable, diciendo que los milagros sucedían para quien creía. Pero la sequía persistía y el agua en el viejo pozo disminuía cada día. La tensión crecía en mi pecho, la ansiedad de no tener lo suficiente para ella me consumía. Yo sabía que algo tenía que cambiar, que el milagro que tanto esperaba tenía que suceder pronto. Recuerdo claramente una tarde en que Luana, observando el sol agrietar la tierra, me preguntó con voz triste: «Don Manuel, ¿por qué Dios no manda agua a su rancho? ¿No es lo suficientemente bonito?». Aquella pregunta tan inocente y al mismo tiempo tan cargada de una verdad dolorosa me golpeó de lleno. Yo no sabía qué responder. La fe que había tenido por tanto tiempo parecía disminuir con cada gota de agua que yo economizaba. La tensión aumentaba no solo por la falta de agua, sino por la creciente preocupación por la salud de Luana. Ella tosía más y su piel, antes pálida, ahora parecía aún más fina, casi transparente. La angustia me apretaba el pecho, sabiendo que yo era el único responsable del bienestar de aquella pequeña criatura. Cada día que pasaba, la sequía apretaba más el rancho. El calor era insoportable y las pocas plantas que aún resistían parecían gritar por agua. Mi salud, ya fragilizada por la edad y la mala alimentación, empezaba a ceder. Sentía exhausto, mis huesos dolían y la visión se volvía borrosa con más frecuencia. Luana, percibiendo mi debilidad, intentaba ayudarme como podía, trayendo agua en pequeños cubos del pozo casi seco. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora mostraban preocupación y su pequeño rostro, antes rosado, parecía cada vez más pálido. La conexión entre nosotros era innegable, un lazo invisible que se fortalecía con cada obstáculo. Yo sabía que necesitaba ser fuerte por ella, pero la realidad de nuestra situación era una montaña infranqueable. Mi cabeza giraba con el hambre y la exhaustión, y la falta de agua en los campos me dejaba desesperado. Intentaba arreglar el viejo pozo, excavando con mis manos callosas con la esperanza de encontrar un hilo de agua, una señal de vida. Luana, sentada a la sombra de un árbol seco, me observaba con los ojos muy abiertos, su expresión una mezcla de preocupación e inocencia. Sentía mis fuerzas desvanecerse, cada golpe del martillo en el hierro oxidado del pozo era un esfuerzo monumental. El sudor escurría por mi rostro, mezclándose con el polvo, y mis músculos protestaban. La imagen de Luana, tan frágil y dependiente, era lo único que me impedía rendirme, simplemente acostarme y esperar el fin. El sol abrasador me golpeaba la nuca y el zumbido en mis oídos aumentaba. Entonces, la oscuridad llegó. Mis rodillas cedieron, el martillo cayó de mis manos y el mundo giró. Sentí el impacto de mi cuerpo contra el suelo de tierra batida, y antes de que la conciencia se fuera completamente, vi el rostro aterrorizado de Luana. Su voz, antes tan dulce, se convirtió en un grito agudo de desesperación que resonó en el silencio del rancho. Ella corrió, sus pequeños pies levantando polvo hacia la carretera sin mirar atrás. Yo quería llamarla, decirle que estaría bien, pero las palabras no salían. La oscuridad me engulló por completo y por un momento la sensación de abandono, esa misma que me perseguía hacía años, regresó con fuerza total. Me entregué al vacío, sin saber si algún día volvería a ver el brillo en los ojos azules de Luana. Luana corrió como nunca antes. Sus pequeños pulmones le ardían, pero el miedo a perderme era un motor más potente que el cansancio. No se detuvo hasta llegar al borde del pueblo, jadeante, los ojos llenos de lágrimas y el rostro sucio de tierra.
Vio al viejo José, un vecino que siempre fue callado, pero de buen corazón, sentado en su porche, remendando una silla de montar. Luana se arrojó a sus pies, su voz entrecortada por el llanto. «Don José, don Manuel, él se cayó, no se mueve». La desesperación de la niña era palpable, y el viejo José, que conocía mi historia de lejos, sintió un apretón en el pecho. Soltó la silla de montar y sin decir una palabra la tomó de la mano y juntos apresuraron el paso hacia el rancho, la urgencia de Luana contagiándolo. Cuando abrí los ojos, la luz parecía demasiado fuerte. Sentí una sábana áspera bajo mi cuerpo y un olor a hierbas secas en el aire. Luana estaba sentada a mi lado, su manita fría sosteniendo la mía, la expresión en su rostro, antes de desesperación, ahora era de un alivio inmenso. El viejo José estaba cerca, con un semblante serio, pero aliviado. Él había traído consigo un curandero del pueblo que me había dado un té fuerte para reanimarme. Luana me miró a los ojos, y su voz, aunque aún temblorosa, llevaba una fuerza que yo nunca había oído antes. «Usted es mi milagro, don Manuel», dijo, las lágrimas resbalando por su, así como yo espero ser el suyo. Sus palabras simples pero cargadas de una emoción profunda tocaron mi alma de una forma que ninguna oración había logrado en años. En ese instante, el dolor del abandono que yo cargaba como una sombra se disipó. La soledad que me consumía dio paso a una certeza abrumadora. Luana era la respuesta a mis oraciones. Ella no era una carga, sino la propia manifestación de lo divino en mi vida. El miedo a fallar, a no ser capaz de cuidarla, se evaporó esa mirada de fe inquebrantable. El viejo José, testigo de la escena, se acercó y con voz ronca confesó que mientras esperaba al curandero, sintió un presentimiento y decidió investigar más a fondo el pozo, algo que yo, en mi debilidad, no podría hacer. Empezó a contar sobre una antigua leyenda de la región, sobre un manantial oculto y que había encontrado una señal, una piedra extraña que yo nunca había notado. Mi corazón se llenó de una esperanza que pensé estaba perdida para siempre. La voz del viejo José continuó, narrando la historia de sus antepasados que hablaban de una agua de la vida escondida en las profundidades de aquella tierra árida, un secreto transmitido de generación en generación. Él había notado un pequeño cambio en el color de la tierra cerca del pozo antiguo, un detalle minúsculo que para un ojo entrenado como el suyo indicaba algo. Mientras yo estaba desmayado, José no escatimó esfuerzos y con la ayuda de algunos vecinos que él había llamado, cavó más profundo, siguiendo las señales que la leyenda describía. Y entonces sucedió. Una explosión de agua cristalina brotó de la tierra, un manantial subterráneo que nadie en Real de 14 recordaba que existiera. Era un flujo constante y abundante, capaz de irrigar todo el rancho, una fuente de vida que transformaría nuestra tierra estéril en un oasis. La emoción me dominó. Las lágrimas que yo hacía mucho no lloraba resbalaron por mi rostro arrugado. Miré a Luana, sus ojos azules reflejando la luz de la lámpara, y una única palabra escapó de mis labios: milagro. No era solo el agua que había brotado de la tierra, sino la vida que brotaba nuevamente en mí, en mi corazón. Aquella era la señal de Dios, la respuesta a mis súplicas diarias, pero que vino de una forma inesperada, a través de la pureza de una niña y la bondad de un vecino. Mi cuerpo, antes exhausto, sintió una energía renovada, una fuerza que yo no sabía que aún poseía. El miedo, la soledad, el dolor del abandono, todo eso fue barrido por la ola de esperanza que nos inundó. El vínculo entre Luana y yo estaba sellado, no solo por la necesidad, sino por una fe mutua en el poder del amor y de la providencia. El manantial era la prueba viva de que la esperanza, por muy tenue que fuera, siempre encontraría un camino para florecer.
¿Te está gustando esta historia? Deja un me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Con el manantial brotando nueva vida en mi rancho, la transformación fue casi instantánea. La tierra, antes reseca y agrietada, comenzó a absorber el agua y en pocas semanas los primeros brotes verdes empezaron a aparecer, tímidos, pero llenos de promesa. La alegría de Luana era contagiosa. Ella corría por los campos, los ojos azules muy abiertos de asombro y gratitud, cosechando las primeras hojas de maíz y frijol que brotaban. Yo la observaba con una sonrisa genuina en mi rostro, algo que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Aquel pedazo de tierra que por años representó mi ruina, ahora era un símbolo de renacimiento, un testamento vivo de que la fe, la bondad y la solidaridad eran las semillas más poderosas de todas. La decisión de adoptar a Luana, que antes me parecía una carga imposible, ahora era lo más natural y correcto que hacer. Fuimos a la pequeña presidencia municipal de Real de 14, de la mano yo, con mi dignidad renovada, y ella, con el brillo de esperanza en sus ojos. Doña Rosa, la presidenta municipal, que antes había sugerido un orfanato, nos recibió con una sonrisa emocionada. El proceso fue simple, impulsado por la buena voluntad y el testimonio del viejo José, que contó a todos sobre el milagro del manantial y el cambio en mi vida. Luana, ahora con un apellido, Manuel, parecía flotar, abrazándome con fuerza y susurrando «papá», una palabra que yo no oía hacía tanto tiempo y que ahora sonaba como la más bella de las melodías. Aquel momento, frente a la pequeña oficina de la presidenta municipal, fue el clímax de una jornada que comenzó con desesperación y se transformó en pura gratitud. Miré a Luana, al pequeño rostro que había traído la luz de vuelta a mi vida y dije, con la voz embargada por la emoción: «Luana, hija mía, tú me enseñaste que los verdaderos tesoros no están en la tierra, sino en los corazones, que la riqueza no es tener, sino amar». Luana, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa amplia, me abrazó de nuevo. Aquel abrazo apretado consolidó nuestro vínculo, no solo como padre e hija, sino como dos almas que se encontraron en la oscuridad y juntas encontraron la luz, probando que el amor es la mayor de las fortunas. El rancho de Don Manuel, antes un símbolo de abandono, floreció. Con el agua abundante del manantial, la tierra árida se transformó en un huerto y una hortaliza exuberantes. El maíz crecía alto, los frijoles se enredaban en los postes y las frutas de la estación llenaban las canastas, no solo para el sustento de Don Manuel y Luana, sino para toda la comunidad. Él compartía sus cosechas con los vecinos, enseñándoles las nuevas técnicas que había aprendido con la revitalización de su tierra. El rancho se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la esperanza germinaba y la solidaridad florecía, un oasis de vida y cooperación en el desierto que antes era tan cruel. La historia de Don Manuel y Luana se extendió por Real de 14 y por los pueblos vecinos, convirtiéndose en una leyenda viva, un testimonio del poder de la fe y la bondad. El rancho no era solo un pedazo de tierra productiva, era un hogar, un santuario de amor y aceptación. Don Manuel, ahora rejuvenecido por el propósito de su nueva vida, irradiaba sabiduría y compasión. Su filosofía era clara. La verdadera riqueza no se medía en pesos mexicanos, sino en la profundidad de los lazos de afecto y en la capacidad de amar y ser amado. Aquel hombre que antes pedía a Dios solo para sobrevivir, ahora era un ejemplo de cómo la vida, incluso después de tantos tropiezos, florecer en su plenitud, si hay un corazón abierto para recibir y compartir. Han pasado 10 años desde que Luana llegó a mi vida, y el rancho, que un día fue un cementerio de sueños, se transformó en un oasis de prosperidad en Real de 14.
Luana, ahora una joven de 18 años, con los ojos azules aún más brillantes y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente, partió a la capital para estudiar agronomía. Su sueño, que ella me contaba todas las noches bajo el cielo estrellado del desierto, era regresar a nuestra tierra e implementar proyectos sociales, enseñando técnicas de cultivo sostenible a las familias más pobres de la región, garantizando que nadie más pasara hambre o sed. Ella quería transformar Real de 14 en un modelo de superación y solidaridad, un legado de vida que irradiaba a partir de nuestro rancho, que ella cariñosamente llamaba el oasis de la esperanza. El rancho, que ahora es conocido por todos como el Milagro de Manuel, no solo nos sostenía, sino que proveía alimentos a asilos y orfanatos de la región. Yo, a mis 82 años, todavía caminaba por los campos, no con la misma fuerza de antes, pero con la alegría de un hombre que había encontrado su propósito. Mi salud, que antes era frágil, se había fortalecido con el paso de los años, y la felicidad de ver a Luana crecer y convertirse en una mujer inspiradora me daba una vitalidad que el tiempo no podía apagar. Las arrugas en mi rostro eran ahora marcas de una vida plena, llena de desafíos, pero también de bendiciones incontables. El viejo José, mi amigo y confidente, solía decir que Dios me había dado una segunda oportunidad, y yo no podría estar más de acuerdo, pues cada amanecer era un regalo, una nueva oportunidad de amar y ser amado. En mi cumpleaños número 82, Luana me sorprendió con un regreso inesperado de la capital. El rancho estaba lleno de vecinos y amigos, y la mesa, rebosante de comidas de nuestra propia cosecha, desbordaba de alegría. Mientras todos cantaban las mañanitas, sentí una pequeña mano tocar la mía. Era una niña, tal vez de 6 o 7 años, con ojos grandes y oscuros y ropas sucias. Estaba sola, en el mismo lugar donde Luana había caído años atrás. Con un pequeño pan en las manos, ofrecido por Luana, me miró con una timidez mezclada con la esperanza, y Luana susurró en mi oído: «Don Manuel, el ciclo continúa. El amor siempre encuentra un camino». Era un momento de pura emoción, la prueba viva de que la bondad del manantial nunca se agota y siempre encuentra un nuevo lecho para fluir, irrigando vidas y sembrando un futuro más justo y feliz. La historia de Don Manuel y Luana es un recordatorio de que los milagros existen y pueden manifestarse de formas inesperadas. El amor, la fe y la solidaridad tienen el poder de transformar vidas, sanar heridas profundas y reconstruir familias. La verdadera riqueza no reside en el dinero o en los bienes materiales, sino en los lazos inquebrantables de afecto y en la capacidad de amar y ser amado. Que esta historia sirva de inspiración para que cada uno de nosotros mire al prójimo con más compasión y perciba que muchas veces la respuesta a nuestras oraciones puede estar en la sonrisa de un niño o en la mano extendida de un vecino. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.